Licenciada Benítez Villaseñor, bienvenida al Senado. Gracias. Por favor, es tan amable de tomar 5 minutos para hacer una exposición general. Posteriormente haremos las preguntas pertinentes. Si es tan amable. Claro que sí. Buenos días tengan todos ustedes. Con su venia, presidente de la Comisión de Derechos Humanos y Justicia del Senado de la República. Muy distinguidos senadores. Los derechos humanos son un conjunto de atributos inherentes a nuestra propia existencia, los cuales necesitamos para vivir de una forma plena y armónica. México vive una creciente inseguridad pública, social, legal y humana, estrechamente ligada al desfalco, al fraude, a la corrupción y al crimen organizado, que además de haber incrementado significativamente los delitos, las denuncias y las quejas por impunidad, siendo por ello que se generen violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Es por ello la importancia de realizar realmente una agenda de derechos humanos, un verdadero diagnóstico a nivel federal y local, contando con todas las instancias, que esto sería reforzar con las organizaciones no gubernamentales, y tanto ciudadanos como autoridades, cuyo objetivo tengan recoger y desarrollar puntualmente todas las herramientas para la prevención de violaciones, tanto de delitos del fuero común como violaciones de derechos humanos. Y con ello, garantizar realmente un acceso a la justicia. Esto con el actuar en conjunto de toda la sociedad. Se deben de hacer pronunciamientos respectivos que nos permitan implementar estas políticas públicas para dar soluciones y poder atender verdaderamente diferentes afectaciones a los más vulnerables, lo cual contribuiría de manera decidida al fortalecimiento del Estado democrático y social de derecho, a una reducción de la impunidad y a la provisión de justicia expedita para las víctimas, garantizando así sus derechos de asistencia, de protección, de la reparación de sanción a los responsables. Para ello, tenemos que crear unos ejes fundamentales, que esto sería realizar un programa de profesionalización y sensibilización del personal que atiende y labora en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. No podemos seguir teniendo visitadores de escritorio, donde nada más vean un expediente y no puedan visualizar las circunstancias que están aquejando a nuestros estados. En la mayoría de los estados, las personas y los visitadores tienen un contacto directo, acuden, son de reacción, son inmediatos. Desafortunadamente, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que fue creada para atender a grupos vulnerables, a veces no cuenta con esos mecanismos para la impartición de justicia. Debemos de considerar indispensable esta parte elemental, en donde siempre haya presencia de un visitador, donde en las regiones podamos contar con la resolución y la aplicación de estos medidos y estos mecanismos. Casos particulares del Estado de Morelos ha sido cuando se requiere las circunstancias de detención por delincuencia organizada y inmediatamente son trasladados al aceido. Estos mecanismos impiden que un visitador local pueda acudir de forma inmediata y revisar, ver si hay lesiones, hacer una certificación y un acompañamiento de esas detenciones, a veces arbitrarias. Cuando se pide el apoyo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, no se establece este mecanismo para que ellos puedan contribuir a esos mecanismos de defensa y protección de derechos humanos y le echan la bolita a las comisiones de los estados. Es una problemática real. Hay que hacer el fortalecimiento también de las recomendaciones. Este fortalecimiento debe ser tomado en cuenta en todo el territorio nacional, que verdaderamente las recomendaciones tengan un peso específico para ayudar a quienes más lo necesitan y a los que están siendo vulnerados en sus derechos humanos. Tenemos la obligatoriedad y sería una de las situaciones muy importantes del Ombudsman a nivel nacional, que verdaderamente fortalezcamos en pactos, tratados y convenios internacionales las resoluciones que se emiten a nivel local. No podemos permitir que nuestras resoluciones vayan tan endebles que solo se queden en dilación en la Procuración de Justicia y se pida pues que se integre esa carpeta y se resuelva, cuando de fondo no estamos realmente siendo un termómetro de las violaciones más graves y más sensibles de la ciudadanía. Nuestras recomendaciones son prueba plena y como prueba plena debemos de considerar que estas recomendaciones las autoridades no tengan un margen para poder, dentro de sus controles internos, dar una sanción que sea mínima
a la autoridad por una situación grave que sucede a veces en los estados donde hay tortura, se sanciona con un regaño al policía, se sanciona fincándole una responsabilidad administrativa muy por debajo realmente de un mecanismo de protección y defensa. Ese es parte del fortalecimiento que se debe de hacer de las recomendaciones, porque aquí se ha comentado mucho ese tema de cómo lograr si deben de ser vinculatorias, si no deben de ser vinculatorias. Simple y sencillamente es un mecanismo que forma prueba plena para la ciudadanía y que a veces los quejosos, los agraviados, desconocen para qué sirve ese mecanismo, desconocen para qué les sirve ese instrumento y no lo utilizan por la vía jurisdiccional. Otro tema importante que marqué en mi eje es la protección de los derechos económicos sociales. Se tienen que consagrar estos derechos para procurar realmente mejores condiciones de vida que son los necesarios en su satisfacción. En muchos de los estados la situación de pobreza extrema, de verificar cómo están las condiciones en materia de salud, en materia de educación, son ejes temáticos de la consideración para la protección de estos derechos económicos y sociales. Es necesario también trazar un eje temático de fortalecimiento y ampliación a los programas de género. Dichos proyectos deben de estar y abarcar cada una de las cuestiones de grupos vulnerables. Es bien importante, tenemos un diagnóstico de trata de personas, un trabajo de feminicidios, hay que ver las situaciones de alienación parental, de situaciones de discapacidad, de migrantes, de jornaleros. Son muchísimos temas. Me siento con la capacidad. He estado 20 años en el servicio a los derechos humanos y me pongo hoy a sus órdenes. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada Benítez. Por favor, senador Fidel de Médicis va a hacerle una pregunta y la senadora Laida Sansores posteriormente. Muchas gracias, con su venia, compañera presidenta. Licenciada Lucero, hace unas semanas hubo un caso que conmocionó a la sociedad morelense. Me estoy refiriendo de manera muy concreta a un tema de la recomendación que emitió la Comisión Estatal de Derechos Humanos sobre casos de tortura en Morelos. Como bien lo dice, las recomendaciones hacen prueba plena y eso es algo muy importante. Sí quisiera pedir amablemente que nos pudiera comentar este caso concreto en donde ciudadanos de esta entidad federativa fueron agraviados por el mando único de esa entidad federativa y cuál ha sido la respuesta de los que fueron señalados en esta recomendación, si ya la aceptaron o no la han aceptado. Por sus respuestas, muchas gracias. Senadora Laida Sansores. Maestra, la felicito, creo que es usted una mujer comprometida y tiene experiencia en los estados, que también es muy importante. Yo quisiera un comentario, si cree que con los recursos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos se podría eficientar más el trabajo. Aquí hay alguna confusión, porque yo di un dato de que estaba costando al ritmo que iba trabajando el actual ombudsman. Este último año pues venía, si repartíamos todo el presupuesto que se tiene, las recomendaciones que da, en más de 34 millones de pesos. El promedio de todos sus años de ejercicio es de 16 millones de pesos. No es para medir con estos recursos económicos que son son excesivos, diría yo, que le cuestan al ciudadano, sino dar una idea objetiva de cuál es el funcionamiento, el rendimiento de la comisión. Pero que me digan con qué indicadores, porque no los hay, con qué protocolos y qué es lo que queda cuando las recomendaciones, las pocas que da, no se cumplen y no hay un fortalecimiento que usted mencionó de estas recomendaciones. Cuando hay un caso como Tlatlaya y el señor no lo ve hasta que se lo indican desde el extranjero, porque a veces más que defensor del pueblo parece el palero del poder. Eso es lo que preocupa, su tibieza
en la falta de compromiso. Tendrías que haber escuchado, compañero, los que se asombran de que uno señale cuántos recursos se invierten, el dolor de los padres, de los familiares de los migrantes desaparecidos, cómo ni siquiera los había atendido. Eso es lo que estamos midiendo. Y lo otro es nada más digamos, un agregado, un aderezo para dar idea de la ineficiencia que se tiene actualmente en la Comisión de Derechos Humanos. Pero me gustaría saber si cree que se puede eficientar el trabajo de la Comisión de Derechos Humanos, que hasta ahora, de acuerdo a las organizaciones sociales que se nos han acercado, deja mucho que desear. Senador Pablo Escudero, por favor. Gracias, presidenta. Licenciada, yo también coincido con la senadora Laida Sansores, que usted es una mujer comprometida. Veo que usted firmó también una carta de apoyo a la candidatura del doctor Plasencia. Quisiera saber qué la llevó a firmar esta carta de apoyo al doctor Plasencia. Muchas gracias. Licenciada, ¿puede tomar una pregunta de las organizaciones de la sociedad civil de la urna transparente que tiene usted a su derecha, por favor, y leerla en voz alta? Leerla en voz alta y contestar todas las preguntas, por favor, en una sola intervención. ¿La leo ya? La leo. ¿Cuáles deben ser las bases de atención a los migrantes que se acercan a solicitar los servicios de la Comisión Nacional de Derechos Humanos? Bueno, primero, para ahondar en mi participación, senador de Médicis, efectivamente, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos firma una recomendación de un caso emblemático de tortura. Es bien complicado, es una situación muy compleja que tienen los estados para lograr realmente allegarse de toda la información, documentación, el tener ya realmente un mecanismo establecido para poder emitir una recomendación en caso de tortura. En la mayoría de los estados, desafortunadamente, la dilación en la procuración de justicia, las irregularidades en las carpetas de investigación, las puestas a disposición son mecanismos que constantemente están vulnerando los derechos humanos. En mi estado se pone primero una situación de la implementación del mando único. Una policía que ahorita no ha dado resultados y que realmente ha dejado mucho que desear en el trabajo que se está llevando a cabo en contra de la inseguridad. Con la complejidad que tiene mi estado realmente para poder llevar a cabo esta situación de garantizar la seguridad. La recomendación de tortura fue debidamente fundada, motivada, con videos, con testigos, con las mismas personas que acudieron a la Comisión de Derechos Humanos. Es un grupo de unas personas que estaban ingiriendo bebidas alcohólicas en la vía pública, se trasladan a una tienda a comprar más y en ese momento en el vehículo al subirse son detenidos por policía municipal, primero por policía municipal de Jiotepec. Los suben y en la batea de la patrulla los ponen boca abajo y la batea va tan caliente que ellos empiezan a quemar. Empiezan a gritar, a decir que por favor se detengan porque se van quemando y no les hace caso la policía. Muy por el contrario, los somete y los pisa. Cuando llegan a Torre Morelos para ponerlos a disposición, las personas iban en un 90% del cuerpo quemados. Tienen quemaduras que pusieron en riesgo su vida, lesiones que no tardan en sanar 15 días y que pusieron realmente en peligro su vida. En lugar de ser trasladados a un hospital donde hay una omisión realmente grave y compleja, los pusieron a disposición del mando único porque así eran las instrucciones. Y entonces, en ese momento, los del mando único, en unos cuarteles que tienen habilitados en Torre Morelos, los torturaron. Los torturaron dándoles toques eléctricos, haciendo que confesaran que ellos correspondían a un cártel o que eran parte de la delincuencia organizada. Como no lo lograron, muchos de ellos en ese proceso de tortura se desmayaron. Fue hasta entonces que fueron puestos en manos de un hospital general de la ciudad de Cuernavaca. Una vez que estuvieron ahí, mi visitador acudió, hizo las certificaciones de lesiones, estuvo ratificando la queja de las personas, se dio un seguimiento puntual, se tomaron y se recabaron todas las pruebas y se emite una recomendación al comisionado de Seguridad Pública en el estado de Morelos.
Desafortunadamente, el Consejo de Honor y Justicia del Estado, del municipio de Jiutepec, en reuniones que hicieron, deslindaron la responsabilidad de los policías municipales diciendo que no había sido tortura, que había sido un daño de la patrulla, que tenía el escape y que pues realmente ellos no los habían lesionado, dándoles 10 días de sanción, nada más, quitándolos del desempeño de sus funciones. Esa fue la sanción que recibieron en mi estado esos policías municipales. Pero mucho más grave que hasta la fecha no haya un pronunciamiento todavía del gobernador del estado con relación a este caso tan complejo de tortura. Tenemos aceptada la recomendación por parte del comisionado de Seguridad Pública, ya está aceptada, pero la aceptación no quiere decir el cumplimiento, no quiere decir que ya se hayan movido los mecanismos para que realmente estas personas reciban una reparación de daño. Recién está creado un comité de acceso realmente a la reparación de daño y que está sustentado en la Ley General de Víctimas y que este comité debería ya de estar fungiendo para que ellos puedan tener ese acceso a la justicia y a tener una reparación de daño. Esa es una realidad que está sucediendo. Los cuerpos policíacos, como están realmente dando cifras, no resultados. Ellos tienen una encomienda de dar cifras y eso es lo que hacen. Se les dan días de descanso, se les dan bonos o incentivos por cumplir con una meta. Y la ciudadanía es la que está pagando. Fabricar delincuentes, eso es una situación muy grave que vulnera los derechos humanos. Senadora Daira, con relación a los recursos para la Comisión Nacional de Derechos Humanos, yo quisiera establecer un parámetro de comparación con lo que sucede en el estado de Morelos, que es donde lo puedo hacer como un referente. Nosotros tenemos 14.500.000. Ese es nuestro recurso desde hace 4 años. No se ha dotado a la Comisión de Derechos Humanos de un recurso. Sin embargo, con 9 visitadores cubrimos 33 municipios. Hemos estado realizando los trabajos de operatividad con una visitaduría itinerante que cubre todos los programas de desalojos, porque ahorita ha habido muchas situaciones de recuperación de zonas protegidas en el estado. Esa visitaduría itinerante ve los programas de alcoholimetría, de los retenes, de todas las cuestiones de inseguridad. Tenemos una visitaduría especializada en asuntos penitenciarios donde hay un visitador que está permanentemente en el centro penitenciario y que cubre todas las cárceles distritales. Eficientar los recursos, usted lo dijo bien. ¿Qué haríamos con 1.400 millones de pesos? Deberíamos de tener un visitador en cada uno de los estados, visitadores regionales que dependan de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para cuando se requieran en los casos emblemáticos, cuando se requiera que esté presente un visitador. No, me pasó a mí y estuve presente con el senador de Médicis en el caso del ESME, donde hubo una situación sumamente grave y se pidió la presencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y desafortunadamente fue tardía. No es tan fácil trasladarse, no es tan fácil estar en el lugar de los hechos. Y yo creo que sí se pueden eficientar los recursos y se puede seguir un mecanismo suficientemente importante dentro de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que ese recurso llegue a todos los estados, porque lo que muchas veces reciben los estados es lo que les sobra a la Comisión Nacional. La Comisión Estatal, todas las cosas que tiene a veces de inmueble por no tener un recurso, son donados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. No hay una autonomía presupuestal real. Siempre tiene que ser condicionada y supeditada realmente a que primero los gobernadores la revisen, la pasen al legislativo y ahí tenga que estar uno cabildeando, sufriendo, rogando. En mi estado se entregan unos programas operativos anuales, senadora, y creo que eso sería importante como ejercicio de la Comisión Nacional. Esos programas operativos anuales tienen que ser cumplidos a cabalidad. Ahí viene realmente la base y el sustento del trabajo que vas a hacer, en qué lo vas a utilizar, cómo lo vas a gastar, y realmente algo que me sorprende es que diga el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que uno de sus principales objetivos va a ser reforzar a las comisiones de los estados, va a ser apoyar a las comisiones de los estados. Lleva 5 años y nosotros tenemos una federación que debería de realmente hacer los pronunciamientos lo más eficaces y los más para respetar realmente
los casos emblemáticos de cada uno de los estados. Y sin embargo, está absorbido por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y no tiene una potestad realmente para poder dirigirse y hacer verdaderos pronunciamientos. Ese es un mecanismo que vale mucho la pena. El que nosotros también podamos acercar a los consejos consultivos de las comisiones de derechos humanos y ellos puedan relacionarse y conocer las problemáticas y fijar criterios realmente de lo que sería responder a las situaciones. Para eso se utiliza el presupuesto. Y hay mucho que hacer en los estados. Ojalá verdaderamente tuviéramos visitadores más de calle que de escritorio, más de compromiso que de papel, y que de veras fortalezcamos las recomendaciones que nosotros emitimos. Muchas gracias. Por lo que respecta a Pablo Escudero, el senador Pablo Escudero, bueno, sí, efectivamente, firmé una carta de apoyo al presidente de la Comisión Nacional. Así nos los pidieron en la comisión y a todas las comisiones de los estados. Pero yo lo hice con conocimiento de lo que estaba haciendo y con toda la intención, lógicamente, de que él pudiera estar aquí presente, presentara su proyecto de trabajo, fuera escuchado también, porque yo creo que eso es una parte fundamental de la democracia. Tenemos nosotros que respaldar las partes buenas, las partes malas. Yo rescato muchas cosas de apoyo que se hizo en materia de capacitación a mi estado, y cuando él iba a contender primero nada más por una ratificación y que hubo las observaciones de muchos senadores y se sentaron a plantear un procedimiento que debía de ser por medio de la reelección, fue cuando todas las comisiones dimos, incluso a través de las organizaciones civiles que firman, porque realmente tienen un respaldo a la Comisión Estatal de Derechos Humanos y que en cada estado se hizo, porque cada estado hizo ese ejercicio. Los presidentes recabamos esas cuantiosas cajas que trajo el presidente de la Comisión Nacional para decir el respaldo y el apoyo que hubo de cada uno de los estados. El trabajo los hacemos los presidentes de las comisiones de los estados. El ejercicio de que las organizaciones civiles crean en el trabajo y que forman parte importante de todo lo que el Estado no puede hacer las organizaciones civiles, lo hemos hecho. La firmé, la volvería a firmar porque él ha abonado en esa materia para que él pueda hacer su ejercicio, se defienda aquí, le dé cara a la sociedad y refrende además sus compromisos que tiene ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Creo que es muy válido que él fuera escuchado, que él planteara sus compromisos y que ustedes lo pusieran en los temas que al Estado y a la nación le corresponde. Por eso la firmé. Yo creo que las bases importantes, la situación de los migrantes, sobre todo en mi estado, es una situación muy compleja. Nosotros somos un estado que está conformado de muchos frentes. Está el Estado de México, Puebla, Guerrero. Y tenemos un programa permanente de lo que es el garantizar los derechos humanos a las comunidades, al tránsito que hay de los migrantes, el saber que ellos realmente requieren de un sistema muy eficaz para poder coordinar los esfuerzos desde cada uno de los estados que cuentan con esta población. Son mecanismos importantes para nosotros y que la Comisión Nacional ya tiene lógicamente un mapa geográfico en donde se están visualizando todo el contexto, porque no tienen acceso a la educación, porque como están de paso en muchos de los estados y se dedican pues realmente a la pizca, a la recolección de frutos, porque no tienen esas garantías, porque son niños a fin de cuentas a veces trabajando para el Estado y que se ha dado pues alrededor de los usos y costumbres estos mecanismos. La Comisión Nacional tiene un programa permanente que se hace a través del área de capacitación de cada uno de los estados para poder ir haciendo el acompañamiento de todas las comunidades en donde llegan migrantes. También se tiene, pues lógicamente, las recomendaciones y los tratados internacionales para protegerlos en esta materia, porque lógicamente son personas muy vulnerables. Hablamos y escuché en algunas de las participaciones la cuestión de estos migrantes que fueron realmente pues ultimados, acribillados, que no se hizo una respuesta pronta de la Comisión Nacional con relación a este caso tan emblemático, en donde realmente hubo violaciones sistemáticas y muy graves a derechos humanos. Es un asunto pues que lógicamente tiene que responder a todas las cuestiones que están sucediendo ahorita en nuestro país y que debemos de darle una atención y un trabajo fundamental en cada uno de nuestros estados. Por su atención, muchas gracias. Muchas gracias, Ivonne. Al contrario. Le vamos a pedir al equipo técnico que te acompañe
y vamos a proceder a escuchar al siguiente ponente. Muchas gracias. Muchas gracias. Buen Al día. contrario.